JP Rodoni, esto es El Biógrafo. Hola JP, bienvenido. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno. Qué lindo tenerte acá y saber que es jueves y que mañana es viernes. Y que juega Argentina. Además, claro. Uy, hoy vine medio gaga, discúlpenme. Bueno, hojas sobre la mesa, A4, texto justificado, número 12. Todo listo. ¿Qué te traes entre manos? Bueno, hoy traigo una columna que titulé Cartas de amor a un muerto. ¿Sí? Muy bien. Lo primero que necesitamos es imaginarnos la escena. Nos vamos a Buenos Aires a marzo de 1811. Menos de un año después de la Revolución de Mayo. Vemos en una casa de esa Buenos Aires a una mujer de 21 años escribiendo una carta. Le cuenta a su marido que lo extraña. Le cuenta cómo está el hijo de los dos. Le cuenta las noticias de la ciudad, lo que está pasando en la política. Y termina las cartas diciéndole que lo ama. La mujer que escribe se llama María Guadalupe Cuenca. Guadalupe no sabe que al hombre que le escribe ya está muerto. Las noticias no volaban en esa época. No volaban. 1811, el destinatario de las cartas era Mariano Moreno, uno de los ideólogos de la Revolución de Mayo. La historia entre Guadalupe y Moreno arranca antes, obviamente, de esto. Comienza en Chuquisaca, lo que era el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia. Ahí había ido Moreno a estudiar abogacía. Cuentan que él vio en una vidriera un camafeo. ¿Saben lo que es un camafeo? ¿Qué es? No sé. Bueno, ¿nunca vieron esos que traen una imagen? Sí. Bueno. ¿Un relicario no se llama también? No sé. Un colgante que lo que abrís. tiene Una fotito canción de adentro. Spinetta que se llama Camafeo. Pero Un colgante sí. que lo abrís y tiene la Claro, foto. sí, Una foto. bueno, eso, en miniatura, una imagen y que él vio eso y preguntó si esa mujer existía, le dijeron que sí, la buscó. Qué Esa locura, ¿no? El por que ahí Tinder es- extraño, ¿no? Sí, por ahí es un cuento que se ha hecho. Y que preguntó si existía, se llamaba Guadalupe, como les dije, tenía 14 años. Por decisión de la madre, parece que iba a estar destinada a ser monja en un convento, pero apareció Moreno, que no paró hasta encontrarla, y se casaron en 1804. Él tenía 26, ella 14, nadie diga, qué barbaridad, la época era así, Sí, totalmente. basta. Tuvieron un hijo que se llamó Mariano, como el padre, y se instalaron en Buenos Aires, donde Moreno terminó involucrándose en los hechos que llevaron a la Revolución de Mayo. Pero acá empieza la cuestión. En 1811 o a fines de 1810, Moreno cae en desgracia entre dos bandos que estaban enfrentados. Saavedra y Moreno, que siempre se nombran Saavedra y Moreno, enfrentados, cae en desgracia. Había quedado en el bando perdedor de estos dos y le ofrecen una misión diplomática, entre muchas comillas, a Inglaterra. ¿Por qué, entre comillas, la misión diplomática? Porque era más un destierro que otra Claro. cosa, como solía pasar, o como pasó en la Revolución, que a varios le decían, bueno, vos fuiste parte, pero ahora te toca irte a otro lugar. Entonces, eso que debe verse como un destierro implicó que él lo subieran a un barco y saliera para Inglaterra. Guadalupe se quedó en Buenos Aires con el niño Mariano. Con el niño Mariano. Marianito. Mariano Junior. Sí. Exacto. Y como muchos saben, Mariano Moreno murió en ultramar. ¿En ultramar o alta mar? Alta mar. Alta mar. Bien, Ultramar, igual me gusta la palabra. alta mar. Alta mar. Frente a las costas de Brasil, o sea que Murió acá nomás. acá nomás. El 4 de marzo de 1811, tenía 32 años Muy joven. y claro. nunca se supo bien de qué murió. Sí. Muchos dicen que... Sí, polémica la historia. Claro, en que torno a su fue muerte. envenenado, otros dicen que le erraron en la dosis del antiemético, que es para los mareos, los vómitos y demás. Lo pasaron por el otro Lo lado. pasaron para el otro lado, o que se enfermó, pero para varios fue un asesinato. Y Guadalupe no se enteró, y entonces entre el 14 de marzo y el 29 de julio le escribió más de 10 cartas, y que son textos muy interesantes. Porque por un lado está todas las expresiones de amor y tristeza porque el tipo se fue,
Pero también son interesantes porque son informes políticos de lo que estaba pasando en la Revolución Claro, de Mayo. sí, es un resumen, ¿no? Entonces vos tenés, que le dice, ay, abro comillas, voy a citar, ay, mi moreno de mi corazón, no tengo vida sin vos, se fue mi alma y este cuerpo sin alma no puede vivir, y si quieres que viva venite pronto o mándame a llevar. Bueno, ¿no? Por un lado le dice eso, pero en la misma carta por ahí le está contando que a Larrea, otro de la Revolución de Mayo, lo desterraron, a San Juan, que a Castelli, dice, del pobre Castelli hablan incendios, que ha robado, que es borracho, que hace injusticias. Entonces le va pasando también esta información que, bueno, no va a llegar, pero está esa Está idea documentado, ¿no? de las dos cosas que ponemos como cosas separadas, supuestamente, ¿no? El amor y la cuestión política. Y entonces, bueno, también hay celos. Le dice que no se tiente con ninguna inglesa, que le sea fiel. Le advierte que a fulano no le escriba, que él no sabe, pero es un opositor que habla pestes de él en la ciudad. Ah, tenía toda la datita Guadalupe. Tenía bueno, toda la- Bueno, Terrible chumerío le pasaba, ¿no? claro. Seguimos con la cronología de estas cartas que nos van mostrando. El 29 de julio Guadalupe escribe su última carta y a principios de agosto llega una carta para Guadalupe que no es de Mariano, sino del hermano de Mariano Moreno, Manuel, fechada en Londres el 1 de mayo. Podemos calcular entonces cuánto tardaba una carta. Sí. Claro. Pizarrón acá, digo, bueno, ¿cuánto tardaba una carta de Londres? Sí, estaba escrita el 1 de mayo y llegó el 29 de julio. ¿Cuánto es? Te dejo la cuenta. Son 2 meses. Bueno, ¿y qué le cuenta Manuel? Que Mariano había muerto hacía meses. El cuerpo de Mariano Moreno no llegó a Inglaterra, fue arrojado al mar. como se solía hacer o se suele. Sí, sí. No lo sé. Bueno, las cartas de Guadalupe nunca llegaron a su destinatario, vuelven todas cerradas, que ella las había mandado a Londres. ¿Y qué es lo interesante de esas cartas? Bueno, más o menos lo que ya estuvimos charlando, que no lo digo yo, sino que lo dicen historiadoras, y me olvidé el libro que iba a traer para mostrar la tapita. Lo puedes decir y después Matute te lo encuentra. Sí, bueno, muchos historiadores e historiadoras han trabajado esto, pero específicamente hay uno que se llama Las Mujeres de la Revolución, que son capítulos escritos por distintas historiadoras, y Noemí Goldman, una historiadora grosa, trata este tema en ese libro. Entonces, Goldman nos hace ver que Guadalupe dice, bueno, vos mirás estas cartas y lo que está escribiendo te muestra que no era una espectadora de la revolución que estaba sentada mirando. ¿Por qué espectadora? Ahí voy, porque se supone que los que hicieron la revolución son hombres, grandes Claro. hombres, próceres. No, era una mujer que desde su círculo, Sí, que estaba involucrada Actuaba. políticamente. claro, ¿Esas cartas JP están en algún lado? Sí, ¿Están sí. conservadas actualmente? conservadas, y se pueden ver varias con el puño y letra de ella en internet. Y después hay un libro que compila todas, y muchos libros traen algún fragmento y todo eso. Pero bueno, esto de lo que dice Goldman, que no era espectadora, sino que leía los diarios de la época, que se informaba, que hablaba con otros, que tenía opiniones propias sobre Saavedra, que era el del otro bando, sobre Castelli y demás, y ella elegía qué contarle. Claro, al- hacía un al recorte de marido. la realidad, ¿no? Además de que tenía que administrar la casa, porque lo ocurrido a Moreno los había llevado a la pobreza, y tenía una hipoteca, y el pibe, y queda sin recursos y todo lo demás. Entonces, bueno, Goldman lo que propone ver es esas cartas, dice, como una forma de acción política femenina ejercida desde el lugar más íntimo de la casa, mientras el hombre ocupaba un lugar más público. Entonces, una carta de amor, pero que no es menos política que Sí, sí. otra cuestión. Totalmente. Y, bueno, ¿qué más decir? Que permiten estas cartas también ver la revolución desde otro lugar, salir también el Sí, de relato mirada, nuestro claro, de los en tipos, la ¿no? plaza de Mayo se juntaron y fulano dijo y el otro dijo.
Entonces podés entender ver más protagonistas y entenderlos de otra forma. Claro. Lo que dije también, que no, la Revolución de Mayo no fue una cuestión solamente de los que después terminaron siendo próceres, hombres. Y esto de que, bueno, mezclado, ¿no? El amor y la política tampoco estaban tan separados. Y hasta hay otra cuestión, que es la de... Le pone un toque que creo que también es lo que atrae, ¿no? Del sufrimiento más, saliéndonos del lugar de la política, de lo que escribe Guadalupe. Sí. Vos las lees, y yo por ahí no hice tanto hincapié en eso, y hay personas que sufrieron en forma fuerte los hechos que por ahí nosotros estudiamos como una cuestión muy política, y desde lo personal, Claro. el ¿Cómo impacto... afectó hacia adentro las casas, ¿no? Las casas, las Claro. familias... Sí, las dinámicas Total. sociales, ¿no? Bueno, Claro. eso también es interesante. Bueno, esta era una mujer muy joven que se queda viuda, con un hijo, con una hipoteca. Digo, ¿qué fue de la vida? ¿Viste? Claro, bueno, ella enviuda cuando tenía 21 años. Claro. Había quedado en la pobreza, tiene que pedir al primer triunvirato, al gobierno de la época, cuando se entera de todo esto y había pasado apenas un tiempo, tiene que pedir una pensión para sobrevivir, ¿no? Ese tipo que tenemos en un cuadro, bueno, el resto de su familia en esos años tiene que ella escribir una carta a las autoridades y pedir que le den una pensión para sobrevivir, y en la carta ahí también, ¿no?, sigue ella escribiendo de otra forma y poniendo las cuestiones políticas dentro de los hechos de su vida. Y entonces, cuando pide el primer triunvirato, cuenta lo que pasó con su marido y todo lo que había hecho su marido por esa patria. Por ahí digo patria, y es un tema que en la historiografía es un debate total, ¿no? Si ya había patria, qué patria era, pero bueno, por lo que estaba ocurriendo, por lo que luego sería nuestra patria. Y entonces ella dice que el patriotismo de Moreno solo le trajo a Moreno y a ella amargo llanto, ruinas y estragos, le dice. Es que claro, relacionarse con Moreno le arruinó la vida, ¿no? Se recomplicó. Aparte a los 14 años, ¿viste? Ah, está bien que no eran los 14 años de ahora, ¿no? Y aparte O sea, entiendo que si ella era de lo que era el Alto Perú, o Sí. se vino sola hasta Buenos Aires. estimo O sea, que sí, no estimo que con sí. su familia de origen. Claro. Encima. Total, pero no terminan ahí los males para Guadalupe, Jo. porque en 1848 vuelve a escribir, se encuentran otras cartas de ella, que escribe desde Brasil. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba tomando sol en la playa? No. Estaba acompañando al hijo, al Marianito que nombramos antes, que se tuvo que exiliar por enfrentamientos con Rosas en la época que vivían ellos en Buenos Aires, y ella va acompañando al hijo. Entonces sigue ese derrotero de... Sí, la acompaña, el quilombo político la acompaña, Claro. ¿no? Bueno, y muere en 1854. Bueno, entonces, ¿qué decir? ¿Qué fue esta columna? Primero, lo que dijimos medio al pasar, un homenaje a los hombres de Mayo, pero también a todas las mujeres que sufrieron los hechos políticos de la Revolución de Mayo y que participaron desde el lugar que la época les tenía establecido. Por ahí era dentro de su casa, pero fíjate cuánta política había dentro de su casa, en esos relatos íntimos y demás. Pero hoy se me ocurrió también que podía ser un homenaje a todos los que terminan en la ruina económica por sus ideas en vez de terminar enriquecidos.